Hacemos contacto con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Está con nosotros unos minutos. No quiero desaprovechar la oportunidad. Gracias por acompañarnos, doctor Vivanco. Justo hace unos minutos hacía una entrevista y nos daban el saldo de estos días de protesta en Venezuela y estamos hablando hasta esta mañana de 1.736 detenciones, 59 privativas de libertad, 845 con medidas cautelares y prohibición de volver a protestar, 59 casos de tortura comprobada y 18 asesinatos confirmados por entes del poder, incluido los colectivos armados. Con este saldo, ¿de qué hablamos en Venezuela, doctor Vivanco? Hablamos de un panorama realmente preocupante porque el gobierno del presidente Maduro está utilizando tácticas propias de regímenes autoritarios para reprimir, para intimidar, para sancionar a aquellos que se quieren manifestar de un modo crítico contra las políticas que impulsa el gobierno en el plano económico, social, desde el punto de vista de la inseguridad que se vive en Venezuela. Frente a esas protestas pacíficas convocadas inicialmente por estudiantes y luego por importantes sectores de la oposición, el gobierno ha recurrido al encarcelamiento, a la brutalidad policial, se ha valido de los civiles armados. La Guardia Nacional Bolivariana ha disparado directamente con municiones letales a los manifestantes y aquellos que han sido capturados han sido objeto de vejámenes, de golpizas, algunos casos con denuncias creíbles de torturas y en muchos casos también las liberaciones se dan condicionadas a que no puedan volver a participar en manifestación alguna. La situación realmente es muy delicada porque sumado a todo esto el gobierno ha decidido utilizar el derecho penal para perseguir a líderes opositores. Y como por ejemplo el caso de Leopoldo López, el que se encuentra actualmente en una prisión militar en aislamiento, acusado de delitos que hasta ahora no se exhibe una evidencia que pueda justificar su detención. Es evidentemente un caso de detención arbitraria. El gobierno está implementando esta misma práctica con otros líderes. Ayer se practicó la detención de un alcalde con los mismos predicamentos. Lo peor, Diana, es que el Poder Judicial no es independiente. La Suprema Corte fue intervenida en el 2004 y desde esa fecha que se dedica a convalidar las necesidades o los intereses, las decisiones del gobierno, inicialmente el presidente Chávez y hoy día el presidente Maduro. Pero a esto se suma el hecho de que el 80%, más del 80% de los jueces en Venezuela son provisionales, es decir, no tienen inamovilidad en el cargo. Pueden ser destituidos por un telegrama de una comisión de la Suprema Corte que se identifica directa y plenamente con el chavismo, hoy día, con el proyecto bolivariano. La jueza que lleva el caso contra Leopoldo López es provisional, no tiene seguridad o inamovilidad en el cargo y por ello, evidentemente, que pasa a ser simplemente un funcionario estatal. Después de escuchar lo que usted mismo señala, es decir, ¿cómo puede el gobierno de Nicolás Maduro hablar de democracia? Es decir, las democracias tienen reglas y ninguna de estas reglas pareciera cumplirse en Venezuela. La pregunta es, si se hace este análisis, ¿por qué otros gobiernos en la región no pueden ver lo que la mayoría de los pueblos de la comunidad internacional sí ven? Porque esta región, a pesar de lo que se diga, a pesar de las cumbres, está muy fragmentada y cada cual aquí vela por lo suyo. Nadie se quiere comprar el pleito de Venezuela. Pero yo quiero hacer un contraste además con las reacciones que ha habido con gobiernos democráticos de la región frente a protestas masivas. El año pasado pudimos observar varias protestas y muy importantes en Brasil. También las hubo en Chile. Pero a ningún líder democrático de Sudamérica se le pasó por la mente reaccionar con las tácticas autoritarias del gobierno de Maduro o censurar a los medios, expulsar a los medios que están informando objetivamente como NTN 24,
respecto de lo que ocurre en el país, o amenazar a CNN de cortarle la señal para Venezuela y al mismo tiempo abrir investigaciones contra los medios locales. Hoy día no hay ningún medio nacional, ningún medio audiovisual, es decir, radio o televisión, que transmita en directo manifestaciones de la oposición o la represión de los agentes del Estado cuando la oposición se manifiesta. Y no lo pueden hacer porque están operando con un régimen fuerte de censura y de autocensura. Y una última pregunta para el doctor Vivanco. ¿Prescriben estos crímenes? Es decir, hay quien piensa que se pueden violar los derechos humanos, por ejemplo, y que años después quizás a la gente se le olviden. Lo que está ocurriendo en Venezuela, si no es juzgado hoy, ¿podrá ser juzgado algún día? Yo creo que sí, la experiencia histórica demuestra que una sociedad civil organizada, fuerte, unas organizaciones de derechos humanos como las estamos viendo en Venezuela, que a pesar de ser objeto de intimidación, siguen documentando y denunciando, y lo más importante, documentando estos hechos con testimonios, con informes médicos, que puedan certificar la comisión de excesos, de abusos, de torturas. Toda esa información es de la mayor utilidad, porque así se puede no solo informar debidamente a la población, a la comunidad nacional, sino también especialmente a la comunidad internacional. Gracias a esa información que sale de Venezuela, es que los relatores más importantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su conjunto, se pronunciaron recientemente haciendo un llamado de atención y condenando los abusos que se están cometiendo en Venezuela. La Comisión Interamericana también ha hecho lo propio. Lo que falta es que la OEA, que tiene compromisos regionales colectivos muy importantes para proteger la democracia, las libertades públicas y los derechos fundamentales, también la OEA pueda ponerse de acuerdo y tratar este tema con la objetividad que merece. Hasta ahora, lamentablemente, los resultados, el récord de la OEA en esta materia es lamentable. ¿Será importante, y le agrego solo esta pregunta, será importante la intervención de la diputada María Corina Machado el día de mañana en la OEA? Primero vamos a ver si se da, sí. Porque recuerde que Panamá hace algunas semanas solicitó una reunión especial para tratar el tema de Venezuela, y eso fue dilatado sin mayores explicaciones, y finalmente se hizo la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Yo estaba allí presente, físicamente en el edificio de la OEA, pero luego se determinó que la reunión era secreta, privada, sin presencia de los medios y sin presencia de la sociedad civil. Y sobre esas bases se reunieron y aprobaron una resolución que lamentablemente no reconoce las responsabilidades del gobierno de Venezuela, más bien se ocupa de las dificultades y la crisis de Venezuela como si fuera una catástrofe natural, donde se solidariza con el pueblo y el gobierno de Venezuela, sin entender que las responsabilidades fundamentales por lo que está ocurriendo en Venezuela las tiene el gobierno del presidente Maduro. Quiero agradecer a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Muchísimas gracias. A usted, doctor Vivanco.